Fuimos, en nombre de Jesús. Seguimos trayendo y viniendo a las revelaciones. Bendito sea el Señor. Le digo a la iglesia que nosotros somos el templo de Dios. Y el templo de Dios vendría siendo como el arca de Dios. Y dentro del arca de Dios estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná y estaban las tablas, ya ahora no escritas con manos, sino por el Espíritu en nuestro corazón. Entonces miren la importancia y la revelación que el pastor se preocupa por traer y evitar, porque hay más de 50,000 religiones, más de 50,000 denominaciones, y es porque no tienen revelación de quién es Jesús y dónde está Jesús. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Lo dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero somos hijos de Dios porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que somos hijos porque estamos en el Hijo. Entonces Dios nos hace hijos porque estamos en el Hijo. Y cada vez que Dios se comunica, se va a comunicar con el Hijo. Es decir, que si estamos en el Hijo, podemos oír a Dios. Por eso es que muchos no entienden porque no están en el Hijo. Pero Él se esforzó porque entendiéramos esto. Está orando mucho para poder explicar esto y que la iglesia lo entienda. El Señor me decía, ilústralos como agarrar un vaso de agua bien clarito, bien transparente y meterlo en un océano y llenarlo del agua del océano. Ese vaso somos nosotros. Estamos en medio de Él y Él está dentro de nosotros. Nada podemos hacer si no estamos ahí sumergidos en Él. Y ese mensaje para la iglesia. Como decía una hermana, a lo mejor no lo entiendo, pero bueno, puedo decirte que si lo logras entender es por el Espíritu. Así que no te voy a hablar a ti ni a tu entendimiento. Voy a hablar al Espíritu de Dios que mora en ti. Jesús muchas veces hablaba y no era comprendido, pero Él seguía hablando. Amén. ¿Por qué pasamos por pruebas? Porque todo lo que nos dijeron era que el evangelio era bonito, limpio, lindo. Todo lo que nos dijeron es que ven a Cristo, que se resuelve todo. Ven a Cristo, que vas a ser prosperado. Ven a Cristo, que vas a ser restaurado. Vengo a decirte que te mintieron. Somos un hombre nuevo y un hombre nuevo no puede ser restaurado. Aleluya. Como un mueble viejo que tú lo restauras. Cristo vino a romperte y a hacerte nuevo. Así que la palabrita esa restaurado empieza a quitarla. ¿Me están entendiendo? Como dijo la pastora, voy a empezar a hablar para espirituales, no para carnales. Y hay mucho léxico que nosotros decimos.
Porque estamos trayendo cosas del viejo pacto a este pacto. Cuando tú vienes a Cristo no es a que Él restaure algo viejo. Él viene a que tú mueras y empieces a vivir una nueva vida en Cristo. Voy a restaurar un matrimonio, no. Voy a restaurar una relación, no. Hay que romperla y empezarla de nuevo. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Si la semilla no cae y muere, no puede dar fruto. Hay muchas cosas que hay que empezar a romper y empezar a hacer de nuevo. Y así podremos entender entonces por qué estamos acá. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestra vida acá? ¿Por qué Dios nos trajo acá? ¿Saben para qué Dios nos trajo acá? Para que manifestemos al Hijo. Amén. Mientras tú no tengas al Hijo, nada eres. Entonces, tratando un poco de esto, ¿por qué en medio del cristianismo vienen los problemas? Vienen las situaciones. ¿Por qué si vine a Cristo la cosa se puso más fea? El Señor dice que el hacha está a punto de golpear el árbol. Venimos a buscar vida y lo que vemos es un hacha. Le está pronto a cortar. Entonces no han engañado toda la vida. Y eso ha dado pie a super mega pastores, super mega apóstoles, super mega profetas, últimas Coca-Cola. Todo lo contrario de lo que Jesús vino a hacer. Amén. Coberturas. Si está fuera de cobertura, no me apague esto. Eso es mente de pasado. ¿Qué cobertura puede tener un muerto? ¿Qué cobertura puede tener alguien que murió y vive Cristo en él? Comienza un proceso donde vamos a basarnos en enseñar a la iglesia la palabra que dice que la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Y qué me quieres decir, pastor? Te vengo a decir que muchos decían, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Yo no quiero volver a la iglesia primitiva. Dile a tu hermano, hello. Voy a una iglesia postrera. Donde la iglesia postrera tendrá más que la primera. Entonces estamos trayendo el nuevo pacto para acá. Y estamos viviendo con el nuevo pacto para acá. Sin pasar por la cruz. Y si tú pasas por la cruz, si tú no pasas por la cruz, en ti hay la naturaleza adámica caída, sigue mandando. No he pasado por la cruz. Y el viejo hombre, aquel que no puede entender nada, porque no lo puede entender. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14.
Primera carta dice, el hombre natural no puede entender, y dentro de nosotros tenemos un hombre natural que está en su macho todavía y no ha pasado por la cruz. Y ese que no ha pasado por la cruz tiene frutos, pleitos, divorcios, divisiones, peleas en la casa, en los hogares. Ese no ha pasado por la cruz. Ese hombre no ha muerto. Y tiene 40 años en el evangelio, pero no ha muerto. Entonces, dentro de ti tienes un lobo y una oveja. Tienes un hombre nuevo, crucificado con Cristo, muerto con Cristo. Y tienes uno vivo, que es tu naturaleza adámica que quiere gobernar. Y vas a estar viendo cuáles son los frutos. Frutos del hombre caído o frutos del hombre nuevo. Disensiones, divisiones. No hablo a nadie en especial. Hablo a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es esta cuatro paredes. La iglesia de Jesucristo somos nosotros. Y la iglesia lo que tiene es que conocer a Jesús. Alguien tiene que parar a enseñarle esto. Cuando él llegue a encontrar fe, ¿qué le han estado enseñando a la iglesia? Grandes auditorios llenos de manipulación y control. ¿Qué le están enseñando? Aquí a 50,000 denominaciones y cada cual predicando una verdad. Y Jesús llega y dice, no estoy ahí. No, pero es que yo brinco, es que yo salto, hablo en lengua. Fuera de mí, nunca os conocí. Nunca los conocí. Es decir, que los milagros sobrenaturales no denotan que tú fuiste conocido por Jesús. Pero el Señor no llega así y nos ve así y nos va a dejar así. No, Él tiene métodos para matarnos. Aquel que quiere venir a mí tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir. Tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir. Y cuando yo empiezo a vivir en ellos, entonces ya se acabaron los divorcios, los pleitos, las discusiones, las envidias, los celos. Porque soy yo el que moro dentro. Soy yo. Mientras yo no more dentro, cada cual hace lo que le da la gana. Porque todavía es dueño de su vida. Pero cuando Jesús empieza y se entrona en tu vida y Él es el que vive, ya tú no mandas. Vamos a Romanos capítulo 8 del 29 al 30. Dice que, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, vino a vivir en ellos. El gran problema es que somos conocidos por Dios. O todavía estamos en mi vida, en mi macho. ¿Somos conocidos por Dios?
espiritualmente les pido que se pongan un cinto. Un cinto para que no salgan corriendo. Jorge, prohibido salir alguien por esa puerta. Entrar nada más. Salir ninguno. Aquí está el plan de Dios. Al final venir a morar dentro de nosotros. ¿Te atreves a mirar a tu hermano y decirle, Cristo vive en ti? Dile, no me responda. Dile, no me responda. No me responda. Porque te puede decir, aquí te estás haciendo a la cristiana. Pero allá, donde nada más que yo te... Dios es alfa y omega, principio y fin. Ya Él terminó la obra. La iglesia no tiene que salir a la calle. La iglesia ya está en la calle. Porque la iglesia somos nosotros y cada uno de los que hoy no vino y están por allá afuera ya están en la calle. Hay parte de la iglesia aquí, pero hay parte de la iglesia allá afuera. Mal ministrada, mal enseñada, procesando Cristo tratando de romper, que ocurra una metamorfosis, que ocurra una metanoia, y están allá. Y están allá. Pero tenemos que saber que Dios tiene el control. Entonces Dios utiliza un arma secreta, se llama la prueba, se llama la tribulación, se llama te voy a matar. El mensaje se llama te voy a matar. ¿Se están riendo? Eso es lo que quiere Cristo. Matarte para vivir Él. Matar a la iglesia para vivir en la iglesia. Entonces su objetivo es matarte. ¿Cómo? Te va a mandar una prueba. Así que si está pasando, levante la mano los que están pasando por alguna prueba. Sin que nadie mire a nadie. Para que pueda levantar tu mano. Dile a tu hermano, Dios te está matando. Hay algo que Él quiere matar. Él no puede mudarse a vivir allí mientras tú estás vivo. Entonces aquí demuestra que Dios está al control. Muchas veces tratamos de buscar versículos donde Dios está al control. Él trata de decirle, no se venden 2 pajarillos por 3 cuartos. Pero ahí demuestra que Dios está al control. Y entonces en medio de esa palabra, ¿por qué estoy pasando por una prueba? Ya estoy entendiendo un poco, es que Dios está rompiendo para que sea conocido Él en mí. Pero yo tengo que tener revelación de eso. En la Biblia hay una historia y está en Génesis 39. Es muy largo, pero lo puedes leer. Génesis 39, del 7 al 20, es la historia de José. ¿Se acuerdan la historia de José? Dios se le apareció del 7 al 20. ¿Lo quieren leer? Del 7 al 20. Vamos a leerlo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer a su amo, he aquí que mi señor, y dijo él, y dijo a la mujer de su amo, ese es José hablando, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y habló diciendo, mirad, pues ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José la palabra de la mujer, de su mujer, que la mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José y lo llevó y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Aquí tiene que ver con algo de lo que estoy hablando. Dios quería matar a José. Dios quería matar a José. El final de Dios era que su gloria, su presencia estuviera en José, pero todavía José tenía cosas que tenía que morir. Por lo tanto, lo llevó a la cárcel. ¿Por qué la cárcel? Si estaba haciendo lo bueno, todavía había algo en la vida de este hombre que tenía que morir. Dios le había dicho que lo iba a poner en grandeza y que se iban a inclinar la luna y el sol y que se iban a inclinar todas las tribus. Eso ocurre cuando Cristo vive en ti. Amén. Eso ocurre cuando tú mueres y vive Él en ti. Amén. Pero mientras tanto tengas tú cosas tuyas, prepárate. Prepárate. Porque Él logrará lo que se propuso contigo. Amén. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el precepto de Jehová es el que prevalecerá. Amén. Mientras tú estés vivo, vas a recibir candela. Amén. ¿Cuándo se acabará la candela? Cuando tú mueras. Cuando tú mueras. Mientras yo creo, yo pienso, yo digo, dice el Señor, tú crees, toma. Tú piensas, toma. Yo digo, toma. Yo voy a parar cuando tú digas, dice el Señor, el que mora en mí. Ahí cambiarán las cosas. Por eso tú ves personas con problemas y no salen de una. Y es que todavía están en su macho. Pero el precepto de él se va a cumplir. Él no va a parar hasta que no te rompa. Y un muerto no reclama. Un muerto no habla. Un muerto está muerto. ¿Sí o no? Estamos juntamente crucificados. Juntamente quiere decir eternamente. Ahora mismo estamos crucificados con Cristo. Ahora mismo estamos resucitados con Cristo. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es una persona muerta, pero Él lo dejó. Amén. Juan 12:24.
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere. Dile a tu hermano, muere. Ay, pastor, la está maldiciendo. Entren en dimensiones espirituales. No, pues Marinita se puso triste. Dice, muere. Muere a la carne. Muere a la Marina vieja. Muere al Adán viejo, pecador que estaba ahí. Naturaleza caída. Muere para que viva Cristo en ti. Pero para que viva Cristo tienen que caer la semilla en la tierra y morir. Es increíble que los frutos vendrán después de la muerte. ¿Se imaginan al alfarero? Algo medio saliendo chueco. Lo voy a tratar de restaurar. No sirvió. Hay que arrancarlo y romperlo de nuevo y volverlo a hacer. Dile a tu hermano, Dios no parará. Hasta que te haga de nuevo. Incluido el llanto y el dolor. Amén, así es. El objetivo de Dios es romperte y matarte. Así que se acabaron aquello de que me restauró. Hay matrimonios que estaban mal y si no necesitan una restauración, lo que tienen es que romperse porque empezaron mal y empezar a hacer las cosas bien hechas, desde cero. Amén. No trate de arreglar lo que ya está para ser roto. Es lo que hizo Jesús con nosotros. Y todavía estamos así. Tratando de luchar para seguir viviendo nosotros. Nuestros conceptos, nuestros principios. Él no trabajará con alguien así. Él no se va a mudar así. ¿Sí o no? Amén, así es. Vamos a leer Romanos capítulo 5 de 3 al 5. Romanos 5 de 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la prueba. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos. Es decir, nos llenamos de la presencia de Dios y empezamos a entender cuando Dios mora en nosotros, cuando su gloria, su presencia, su Shekinah mora en nosotros, entonces podemos entender que todo el proceso por el que estamos pasando es porque Dios nos está matando y preparando para mudarse para nosotros y vivir en nosotros. ¿Por qué la cárcel? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me está pasando esto? Hay algo en ti que Dios quiere matar. Para que cuando Él empiece a morar en ti, tengas paciencia, tengas esperanza, des fruto de amor, paciencia, benignidad, gozo, fe. Pero si no, Dios no va a hacer nada ahí. Pero cuando tú empieces a entrar en la gloria de Dios, empieza a venir la gloria de Dios a tu vida, tú vas a poder entender el proceso. Amén. Le puedes decir a tu hermano, es un asunto de proceso. En el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, del 34 al 37, es que digo cosas que si no justifico por la palabra, toda enseñanza, toda revelación, tiene que tener una justificación. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Era pastor. Ahora
empezó el proceso de vivir Dios en él. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. ¿Cómo? ¿Con qué poder? ¿Con qué fuerza un ser humano puede pelear con un león o con un grizzly? Solo tenía que estar alguien dentro. Amén, Dios. Dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. En esta historia vemos a alguien que había empezado a ser procesado por Dios y ya tenía una experiencia con Dios. Y él sabía que con sus fuerzas, siendo un jovencillo, porque era un jovencillo David, porque tú dices, bueno, puede ser como Cristian o como el hermano Jorge, y se puede batir con un león. Era un jovencillo, pero había empezado el proceso de morir él y empezar a vivir Dios en él, Amén. que es lo que él persigue con cada uno de nosotros. El cristiano tiene que meditar cuando ya Cristo está dentro de ti, tú no eres un seguidor de Cristo. Hello. ¿Cómo lo digo? Cuando el hermano Cristian decía que, citando la palabra que él le dijo, vende todo y sígueme, empezaba un proceso en aquel hombre. Y en proceso tú empiezas a seguirlo y empieza a romperte, empieza a matarte Dios. Pero ya después que Cristo vive en ti, tú no eres un seguidor de Cristo. Pues tú no puedes seguir a alguien que está en ti. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo vas a seguir a uno que vive aquí? Piensen un poquito. Así es verdad. Como dice la pastora, esto no es para carnales. ¿Están preparados para lo que sigo? Sí. Sigo porque voy a traer revelación. Otro concepto. Viejos pactos se rompieron. El viejo pacto tiene que pasar por la cruz. El viejo pacto tiene que pasar por la cruz. La iglesia tiene que pasar por la cruz. Nosotros, la iglesia, tenemos que pasar por la cruz. Y dejar allá, del lado allá de la cruz, todo nuestro viejo hombre. Le explicaba a unos hermanos, cuando tú estás del lado acá de la cruz, en un matrimonio, ¿cómo te vas a divorciar de alguien que vive dentro de ti? Aleluya. De la única manera que agarres un machete y hagas así. Y te rajes tú mismo a la mitad. Pero para poder entender esto, tiene que estar del lado acá de la cruz. Del lado acá está tu viejo macho, tu viejo hombre, tu fruto de divorcio, pleito, fajazones, discrepancias, razones. Cuando tú estás del lado acá de la cruz, es fruto del Espíritu. Paz, gozo, benignidad. Gálatas 5:22. Eso es después de la cruz. ¿No estás dando eso? Dile a tu hermano, ¿no estás dando eso? Míralo, ¿no estás dando eso? Pues todavía estás allá. También le llaman la puerta estrecha.
La cruz. Y dice la palabra que estamos crucificados ahora mismo en la cruz. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia del reino. Mientras estemos del lado acá, todavía tenemos cáncer. Del lado acá tenemos problemas. Del lado acá tenemos diabetes, hepatitis. Del lado acá de la cruz. De la cruz para acá no hay nada. Porque la cruz la llevó todas las enfermedades. Amén. Del lado acá están las drogas. Los pleitos. Del lado acá no hay droga. No hay pleito, no hay división. ¿Y por qué la iglesia sigue haciendo todo eso? Porque no ha pasado por la cruz. Todavía seguimos haciendo lo que nos da la gana porque estamos del lado acá de la cruz. Y dice que somos cristianos. ¿Somos cristianos? Del lado acá. Pero entonces la cruz fue por gusto. El proceso fue llevarte a la cruz y ya tú tienes que entrar a la cruz. Porque si tú todavía no has pasado por la cruz, usted está en el hombre viejo todavía. Entonces la palabra aquella que dice que las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas, no existe para ti. Porque tú no has ido a la cruz. Pero Él mandó la prueba para llevarte a la cruz. ¿Cuál es la importancia de la cruz? ¿Y por qué muchos se la piensan para ir a la cruz? Imagínense que un hombre se cae de un barco. ¿Ya se lo imaginaron? Se cayó de un barco y empezó a luchar en el océano. Y no avanza. Se van agotando la fuerza. Va pasando el tiempo, se va cansando y viene la revelación de la muerte a él. Dice, inevitablemente voy a morir ahogado. No sé si me están siguiendo. Sí, amén. Voy a morir ahogado. Ya no puedo más. Y en el último momento, cuando ya piensas que te resignaste a morir, vino una mano y te agarró. Y te sacó. ¿Tú te imaginas aquella mano preguntándote, ¿quieres una casa? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres que restaure tu matrimonio? Y tú dices, yo, lo que quiero es vivir, sácame de aquí. En ese momento, tú no quieres nada más que la vida. Amén. El que está en el barco te puede brindar de todo, pero tú no quieres nada. Tú lo que quieres es que te halen. Amén. Cuando te halen, donde quiera que te paren, tú vas a hablar de ese que te aló. Amén. Aleluya. Así es. Pero estamos buscando todavía aquí en el fanguero, en la hogadera, la casa, la prosperidad, el carro, el del último modelo. ¿Quieres el carro? No, sácame. Que a partir de la vida en Jesús. Y eso es lo que nos lleva a Él. Muchas veces la prueba es para llevarte al último momento. Cuando ya tú piensas que tú no das más. Que tú piensas que se te cerraron todas las puertas. Y que la única solución que te quede en la mano es esa. Amén. Pues Dios te va a llevar a ese momento. Amén. Porque Él va a cumplir su propósito. Así es. Porque antes te conoció,
te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Dios lo va a hacer. Amén. Ahora, el último momento para ahogarte te va a doler. Y muchos repiten el proceso. Hay muchos que han estado pasando por momentos duros en diferentes áreas de su vida, en las finanzas, en una enfermedad grave, en el matrimonio. Y Dios lo está haciendo para romperte. Y viene y te empiezan a romper, pero al cabo del tiempo se te olvida esa rompedera. ¿Se te olvidó? ¿No aprendiste la lección? Prepárate, porque va a venir de nuevo. Él te va a decir, ¿no te acuerdas cuando pasaste por esa situación? Que yo sabía que había que romperla. Y te metí y viste mi mano ya cuando no dabas más. Cuando todo lo dabas por perdido, te agarraste de mi mano. Y ya se te olvidó esa lección. Los niños, prepárate, que te va a venir de nuevo. Porque no aprendiste la lección. Amén. Has vuelto a empezar a vivir en tu macho. Has vuelto a sacar tus conclusiones. Has vuelto a tu vida pasada. Has vuelto a revivir el Adán viejo. Y como se ha vuelto a vivir el Adán viejo, ese Adán viejo lo van a matar. Para que después de la cruz pase un Adán restaurado. Un Cristo viviendo en mí. Amén. Cuando tengas ya la revelación del proceso, entonces podrás decir lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ya viene la revelación del otro lado de la cruz, que pueden venir problemas, situaciones, pero el que mora dentro de ti ya venció al mundo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. La muerte. Veamos Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. La prueba. ¿Para qué? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. ¿Saben qué es lo que es la paciencia? Un fruto del Espíritu. Amén. La paciencia es un fruto del Espíritu. Lo habíamos leído en Gálatas 5:22. Cuando leíamos los frutos, vimos en Gálatas 5:22 la palabra paciencia. Pero es un fruto ¿de qué? Del Espíritu, no de la carne. Amén. La carne muere en la cruz. El ser espiritual está del otro lado. El ser carnal no entiende nada, le echa culpa a todo. No tiene visión, no sabe que hay un propósito de Dios para cumplirlo. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Miren esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Porque el hombre natural, el carnal, el Adán viejo, que vive dentro de ti todavía, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras. Y no te esfuerces. No las puede entender. Porque se han de discernir del otro lado de la cruz. Hay que pasar por la cruz y morir. Nos cuesta la cruz.
No hay cambio sin cruz. Por eso las 50,000 iglesias diferentes, sin cruz. 50,000 denominaciones, sin cruz. Cada cual buscando una palabra. Y el problema no está en la iglesia, ni en el pastor. El problema está en ti. Mírate para tu hermano y dile, el problema está en ti. Hay 2 hombres en tu interior. Hay 2 hombres en tu interior. ¿A cuál estás alimentando? Hay 2 hombres en tu interior. Está el hombre caído y está el hombre restaurado. ¿A cuál estás alimentando? Al que tú estés alimentando, ese va a estar dando fruto. Por eso la palabra dice, por los frutos lo conoceréis. Nada más que tengo que pararme delante de ti y ver tus frutos, pleitos, guerras, problemas, divisiones. Y sé que eso es fruto de tu carne. Vuelvo a repetir, no estoy hablando porque mucha gente ahora que me cae el saco. No voy a decir ni que le caiga el saco. Estoy hablando de una iglesia general que me puede estar mirando por las redes sociales, por donde quiera. Amén. El problema no es del pastor que está dando un mensaje que no me gusta. El problema está en mí, que estoy alimentando el lobo. Amén. Y tengo a la oveja pasando hambre. No quiero ir a la cruz para seguir en mi macho, en mi brete, en mi chisme, frutos de la carne. Pasa por la cruz, iglesia. Rómpete en la cruz, iglesia. Por su fruto lo conocerás. ¿Sí o no, pastora? Es fruto. Pero el problema no es el mensaje. El problema no es el hermano que si vino, que si me miró, que si no me saludó. El problema soy yo. Que todavía estoy vivo. Tengo el chivo brincón todavía. No sujeto. Estoy buscando cobertura. ¿Dónde dice la palabra cobertura en la Biblia? Lo que la Biblia dice, que tú tienes que morir para que viva Él en ti. Y que la gloria postrera será mayor que la primera. Y que estoy ahora mismo juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Tú crees que Cristo es bretero? No. ¿Tú crees que Cristo es chismoso? No. ¿Tú piensas que Cristo va a estar brincando? No. Cuando Cristo está en ti, mira los frutos. Paz, benignidad, paciencia, gozo, amor, templanza. Amén. Pasa por alto la ofensa. Si un hermano no me miro, me acerco y lo miro yo. Amén. Así es. No me quieres mirar, te miro yo. ¿Qué necesita? Un abrazo. Ven, te amo. Amén. Porque mi amor es ágape. Amén. Porque ya mi amor no es ni ero, ni filial. Mi amor es ágape, incomprensible. Porque el amor vive dentro de mí. Amén. ¿Por qué los pleitos? Porque ahí no está Cristo. 50,000 denominaciones. Pentecostales, bautistas, metodistas, la iglesia de Dios, el evangelio completo, la asamblea de Dios, la chul, la recontrachul. Vivos, vivos, sin cruz. Sin cruz. Pleito, chisme. Entra a preguntar. Porque la ve muy linda. Sepulcro blanqueado. Pero lleno de corrupción por dentro. Entra y empieza a convivir con ellos. O piensa que tu iglesita es la mala. Métete en eso grande turbio para que tú veas. Que está así, el hervidero de gusano. Lo que tiene que estar allí para que tú veas. Entonces vas a decir, tenía que haberme quedado allá. Claro. Pero no hay problema, vuelvo a repetir, del lugar. El problema de nosotros, de la revelación que tenemos de quiénes somos, Amén. de quién es que mora adentro. Así es.
Es Cristo, el evangelio, el reino. Amén. Muchos se quieren morir para ir al cielo. Ya el cielo está dentro de ti. Amén. Cristo es el cielo. Amén. Ya quiero morirme para irme al cielo. ¿Cómo te vas a ir a un lugar que ya está dentro de ti? El cielo no es un lugar, el cielo es una persona. Dile a tu hermano, hello. Yo pensaba morirme para irme para allá a caminar la calle de oro y el mar de cristal. La calle de oro y el mar de cristal ya están dentro de ti. Amén. El reino no es un lugar. El reino es una persona. Amén. Porque el Rey de Reyes vive dentro de ti. Amén. Empiezan a cambiar todos los conceptos que nos trajeron del pasado, del viejo pacto. Y estamos viviendo en el nuevo pacto con cosas del pasado. Ahora vivimos por la gracia. La ley se acabó. Alguien me dice, pastor, ¿por qué usted enseña con gorra? ¿Esto es antibíblico? Le digo, yo no puedo hablar con Nicodemo que no ha nacido de nuevo. No me vas a entender. Así le dijo, no puedo hablar con un Nicodemo que no ha nacido de nuevo. Porque Nicodemo, no importa todas las leyes que tú tengas. Controla a los cristianos. Bendito sea el Señor. No puedes enseñar a un Nicodemo. Bendito sea el Señor. Porque un joven le está molestando, ya vino aquí a molestar 2 o 3 veces. Amén. Por eso puse al hermano Jorge ahí. Bendito sea Cristo. Es por revés. Es por revés. Revelación. Vamos a pasar por pruebas. Sabemos lo que Dios está persiguiendo. Entonces muchas veces nuestra respuesta en la prueba denota, señala si hemos pasado por la cruz o no. ¿Cómo reaccionas en la prueba? ¿Eres un criticón? ¿Le echas la culpa a todo el mundo? ¿O te miras a tú y dices, Dios está tratando conmigo para romperme? Amén. Cuando cada cual se mire a él y no al otro, se resolvieron los problemas. Amén. Así es. Porque eres tú el que debe de mirarte y decir, yo soy Amén. el que estoy siendo procesado y a mí es el que Dios me está rompiendo. Amén. Entonces vas a ver mucho, vas a ver. Mi hermano, ahora ciérrame ahí, por favor, gracias. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a ser procesados. Nuestra respuesta en el proceso será lo que denote si hemos ido a la cruz o no. Amén. ¿Sí o no? Amén. Eso se va a notar si seguimos vivos o ya hemos muerto. Amén. Entonces, hoy estamos hablando de identidad y vemos que la paciencia es un síntoma de que ya empezamos a tener identidad, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Amén. Entonces, cuando tú veas a alguien con paciencia, vas a empezar a tener revelación de que hay un fruto ahí. Amén. ¿Sí o no? Sí. Cuando llega el reino a un lugar, tiene que haber manifestaciones. Amén. El reino de Dios, cuando está ministrándose, tiene que haber manifestaciones del enemigo. El enemigo no va a estar contento. El enemigo se va a oponer al reino. Amén. La palabra dice que cuando tú empieces a predicar la palabra del reino de Dios, esta que estoy predicando, dice, viene el maligno y arrebata esa palabra. Entonces, cuando tú estás trayendo revelaciones del reino, puede empezar alguna manifestación rara, Jorge. Así es. Vas a sentir, pero ¿por qué pasó esto? Se está predicando el reino. Amén. Se está predicando identidad. Amén. El maligno no está contento. Amén.
Amén. es Así que correcto. tranquilo, esto te da el discernimiento espiritual. Un hombre natural dice, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué salió la hermana? ¿Y por qué salió esto? ¿Y por qué? Porque no han pasado por la cruz. Amén. Están carnales, Amén. están naturales. Así es. Así de claro te digo. Y no pueden discernir el reino. Amén. Pero eso tú tienes que discernirlo espiritualmente. Amén. El reino de Dios Jesús, cuando estaba predicando muchas cosas tremendas, no creía que todo el mundo lo aceptaba. ¿Qué dice Juan 6:66? No se piensen que eres tú el que quiere correr solamente. Dile a tu hermano, no solamente eres tú que quiere correr. Dice, dice desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él y se fueron al infierno. Porque la única solución es Cristo. Por eso dije ahorita que te pusieras un cinturón para que no saliera corriendo. Así es. ¿Sí o no? Amén. Así es. Es dura el reino. Y precisamente Juan 6:6. ¿Eh? Bueno, amén. Cuando tú te vas, el 666, ¿cuál es el número? De la bestia. De la bestia. Cuando tú te apartas de camino de la sabiduría, que Jesús vendrá a parar en la compañía, De los muertos. pero no del que quiere Cristo, de aquellos verdaderamente. Amén. Amén. Bendito sea Cristo. Amén. La paciencia produce el fruto de identidad. Identidad. Muchas veces vienen algunos hermanos a la iglesia y están pasando por algún proceso duro. Y tú no puedes meterte. Tú no puedes meterte en un proceso duro que puede estar pasando el hermano, porque a lo mejor Dios lo está rompiendo. Amén. Así es. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí. Dios estaba trabajando con Jonás. Jonás tenía una unción profética. Dice que era un profeta. Y Dios le dijo, bueno, yo voy a ver si yo vivo en ti. Vamos a Nínive. Donde está el león, donde está el oso, donde están los filisteos. Dice que los ninivitas te arrancaban la tira del pellejo. Sí. Dicen que te cortaban la cabeza y la ponían en unos palos. Sí. Cuando tú ibas entrando a Nínive era una carrilera de cabezas así. Enemigo de Dios. Y decirle a un profeta, ve a Nínive. Dice Dios, voy a ver si es verdad, está muerto. Voy a ver si es verdad que yo vivo. ¿Y sabe lo que hizo? Estaba vivo. Dijo, ¿para dónde venían los chorizos? Dice, en España, voy para allá. Ese es Tarsi, Andalucía, España. Sí. Y sale echando. Y en el proceso él dijo, yo soy el culpable, tíreme en el mar. Amén. Y cuando ya 3 días en el peque, ya no puedo más, y veo una manito que me agarre, me voy para arriba con esa manito. Porque ese es mi Dios. Que me procesó. Muchas veces hay algún hermano que está siendo roto, no meta la mano. Amén. Y a veces los líderes, los pastores pasamos por eso. Y nos tratamos de meter en un pleito que no es nuestro. Amén. Porque tú te tratas de meter en el pleito donde Dios está rompiendo a alguien y vas a agarrar. Te vas a meter en una guerra que tú no estás preparado para eso. Amén. Deja que rompa. Deja que rompa eso, Dios. Deja que procese. No te metas. Deja que cada cual agarre su San Valentín, ¿cómo es? Su San Bernardo, no sé cómo le llaman. Cada cual le toca su San Benito, creo. Sí, eso lo dicen los hermanos católicos.
una religión más sin cruz, aunque la cuelguen adelante en un crucifijo. La cruz no es para cargarle, es para pasar Amén. y morir. Así es. ¿Sí o no? Sí. No impidas el proceso de muerte a nadie. Volviendo a Josecito, Dios le dijo a Josecito, te voy a llevar a la cárcel. Te van a levantar un falso testimonio. La mujer dice que tú lo querías violar. Mentira. Pero le tocó la cárcel. Injustamente, pero le tocó la cárcel. Y muchas veces decimos, me está pasando algo injustamente. Pero Dios quiere romperte a ti. ¿Sí o no? Sí. Génesis 40:14. Dios trabajando con él. ¿Sabe qué? En la cárcel. Y se le acercó a alguien que le dio palabra fuerte y dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que use conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. Estaba buscando méritos personales. José no había muerto. José le dijo al copero, tuviste un sueño donde venían las aves y te traían uva. Dice, es que te van a libertar en 3 días y vas a estar dándole vino al rey. Y entonces él todavía no estaba roto, todavía no vivía Cristo en él. Trató de manipular la situación y le dijo, acuérdate de mí, háblale al faraón de mí, como tú vas a estar dándole el vinito ahí. Dijo Jesús, todavía no has muerto. Y le dijo al copero, olvídate de José. Y se le olvidó José. 2 años. Se le olvidó José. Y tuvo que quedarse a la cárcel por tratar de manipular la situación. Hoy en día hay muchos manipuladores de situaciones. Si él logra que eso pase, él se lleva la gloria a él. Le profeticé al copero. El copero se acordó de mí. El copero me puso una piedra con el rey, con el faraón. El copero, y hay muchos que están dirigiendo su atención a ello. Hay muchos líderes dirigiendo el pueblo de Dios que se llevan toda la gloria para ellos. ¿Sí o no? Dirigen toda la gloria para ellos. Los super mega. Yo me lo sé todo. Entonces el Cristo nada más que vive en ellos. Y se ponen a decir cada herejía y hacer cosas del viejo pacto y no tiene revelación del Cristo que mora en mí. Moisés dijo, si Jehová no va conmigo, yo no voy. Si Jehová no va conmigo. Por eso que dice que el mensaje del pastor no atrae multitudes. Porque el pastor te enseña quién tú eres, no quién es él. El pastor ha tenido revelación de que Cristo vive en él. Quiero que tú también sepas que Cristo vive en ti. Amén. No que cada año tienes que venir porque tengo una revelación para ti debajo de la manga. Dios me dio una revelación. Tú tienes que venir todos los años. VIP. Para ayudarte a mi revelación. Hay que enseñar al pueblo identidad de que tienes que morir, estar en la cruz y empezar a vivir una vida en Cristo todos los días. Para que entonces puedas decir, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. El mensaje del pastor es decirte quién tú eres. No quién soy yo.
ni quién es aquel. El de la mega. ¿Quién eres tú como iglesia? ¿Y qué cargas tú allá adentro? Los ministerios de revelación es así. Tú sientes poco aplauso. Porque toda la iglesia está así. Todo eso es para mí. Sí, hay que pasar por la cruz. Y entonces empiezas a vivir una nueva criatura. Una nueva criatura. Donde ya no importa que tú tengas 40 años en el evangelio. Y a mí me llegó la revelación hoy. Dice, los postreros serán primero. Eso no importa que tú tengas 60 años teniendo información. Porque te puedes saber la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Pero lo que tienes es información. Si no eres conocido por Jesús, Él te va a decir, fuera de mí, nunca te conocí. Entonces ya no hay acepción de personas. Ya un joven puede tener la revelación que puede tener un anciano. Y empieza a vivir. No, pero yo tengo 40 años en la iglesia, yo me lo sé todo. Pero usted vaya a la cruz. Que a lo mejor un jovencillo ya entró. Amén. Y está dando fruto. Aleluya. De la cruz. Amén. Amén. Génesis 41:1 se le olvidó. Y después, cuando ya Dios vio que Josecito había entendido, le puso un sueño al faraón y le parecía que estaba, y ahí narra la historia. Un sueño que él tuvo y no había nadie en el palacio. Y entonces, como ya Dios sabía que José estaba allá, que podía sacar ese pan del horno para comérselo, entonces dijo, hay uno en la cárcel que puede interpretarte ese sueño. Uno que ya murió. Y como ya murió, ya puede ir al reino. Porque ya no es él el que va a salir de la cárcel, sino yo en él. Que es lo que persigue Jesús. Lo que quiere Dios es que sea Él en ti. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Notas. Ya después que tenemos eso, ya estamos al palacio, ya se ha formado nuestra identidad, se ha formado nuestro carácter. Ya tenemos confianza de que no peleamos nosotros, sino que pelea Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, capítulo 11, 36? Ya tenemos paciencia, ya tenemos Romanos 11, 36. Y entonces ya empieza a pasar lo que Él persigue, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Porque de Él somos, por Él somos y para Él somos. Ya cambió José. Ya fue sacado de la cárcel. La cárcel fue para que muriera. Y en esa cárcel quiero que pongas tu problema, tu situación por la que tú estás pasando, porque muchos me dicen, ¿cómo que yo soy cristiano y me está pasando esto? Es que algo está persiguiendo él. Que tú tienes la convicción de que tú tienes paciencia y esperanza. Convicción. La iglesia tiene que tener convicción de que ya no somos nosotros. Amén. Y ese es un fruto de el Espíritu. Amén. ¿Qué dice Hebreos 11:1?
Convicción. Convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ya tú no vives por el viejo hombre. Ahora tú vives con los frutos del Espíritu, que es amor, fe, convicción de que ahora Cristo vive en ti. Convicción de que hay una guerra en tu interior. Convicción de que el primer enemigo eres tú. Tu enemigo no es el pastor, eres tú. Entonces tú tienes que tener convicción de que el viejo hombre murió. Y ahora, Vanessa va a decir, de oída lo había oído, ahora mis ojos te ven. Antes me oía en la panza, ahora me oye afuera. Sí, ya ella, pero ella me conocía ya por los gritos del pastor. Tenemos que tener convicción de que no vamos a buscar a un Dios. Tenemos convicción de que Dios vive aquí. ¿Qué Dios ustedes han oído por ahí que dice eso? Díganme, ¿qué Dios han oído que diga eso? Que va a mudarse para ti y va a vivir en ti. Sí, tengo que orar. Tengo que tener un tiempo de paz en su presencia. Pero ya sé que está aquí. Se mudó para aquí. El único que lo dice se llama Jesús. El único que dice que va a vivir dentro de nosotros es Jesús. Pero cuando Él haga eso no puede haber nada tuyo. Todavía no puede haber nada tuyo. Desapareciste, moriste. Si no entiendes eso, te puedes ir a cualquier denominación. Como una de las 50,000 por ahí. Y vas a estar nadando como una mosca en un yogur. Perdiéndote la sustancia, perdiéndote la enseñanza, perdiéndote de que Jesús persigue vivir en ti y hacer todas las cosas nuevas. Amén. Pero quieres seguir luchando con tu macho, con tu vida, con tu fruto. Pues allá tú. Desde este púlpito voy a predicar al Cristo resucitado. Amén. Y que mora en mí. Y que soy la iglesia. Sí. Y que tengo muchas bendiciones. Amén. Pero un Cristo espiritual en mí. Amén. Pero muchas veces el Adán viejo se quiere agarrar las bendiciones. El Adán viejo que muere en nosotros, la naturaleza caída, pecadora, muerta, quiere robarse las bendiciones de un Cristo vivo. Pablo decía, el pecado que mora en mí. ¿Sabe quién era Pablo? Y decía, todavía lucho con el pecado que mora en mí. Y muchas veces hago lo que no quiero hacer. Porque estoy alimentando al lobo. De dentro de ti hay un lobo y una oveja. ¿A cuál estás alimentando? ¿Al hombre caído? ¿A cuál estamos alimentando? Si es la palabra. En el principio era el verbo. El verbo era Dios. Y habitó entre nosotros. Pero ahora mora en mí. Ya tengo entonces convicción de que todo me va a empezar a ir bien. Porque ya morí. Mateo 7:16. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espino o higos de aberrojo? ¿De una mata de espina vas a recoger higos? Por los frutos lo vas a conocer. Impaciencia, falta de fe, desesperación. ¿Esos son frutos de qué? De la carne. Eso es del diablo puro.
Cuando analiza las cosas en la carne, le dijo el Señor a Pedro, sal de mí, Satanás. Fruto de la carne, fruto de Satanás. ¿Qué me está diciendo, pastor? Sí. Cuando estás dando fruto del diablo, de la carne, ¿qué estás haciendo tú? Estás siendo diablo. ¿Y para qué son los frutos? Para que las personas la vean y se lo coman. Los frutos son para los demás. La mata de mango se come ya misma el mango. ¿Quién se come el mango? El de al lado. La persona de al lado. Pero si lo que me está soltando es espina, ¡sal de mi lado! Amén. Si lo que está soltando es veneno, ¡sal de mi lado! Gozo, paz, benignidad, paciencia. Esos son los frutos del Espíritu. Para eso busco a Dios. ¿O para qué yo busco a Dios? Para seguir haciendo. Dios, déjame hacer como soy así. El chivo brincón. Tú buscas a Dios para que sus atributos vengan a tu vida. Amén. Pero demuéstrame que llegaron esos atributos. Si no estás haciendo oraciones vanas. ¿Para qué buscas a Dios si no es para ser transformado como Él? ¿Están entendiendo, iglesia? Sí, amén. Todavía no me abre la puerta ahora. Antes me la ya había. Bendito sea el Señor. Amén. Muchas veces el mismo diablo quiere comerse los frutos. El diablo viene a comerse los frutos. Entonces, hoy en esta revelación entendemos que el diablo es el perro de presa de Dios. Hello. Dios muchas veces usa el diablo para perfeccionarnos. Él es tan bueno que él no puede meterte un bocado. Y hay uno que dice, yo. ¿Quién le quiere poner una trabanqueta marinita? Yo. Y cuando lo mira así, yo sé que tú lo quieres hacer. Desgraciado diablo. Es desgraciado porque no tiene gracia. Entonces, Satanás es como el perro aquel. Para que andemos por el camino. ¡Ay! Pero eso es una convicción. Tenemos autoridad para decirle ¡fuera! Y tiene que irse. El Cristo resucitado. El otro lo que hace es Logan. Uno que no ha pasado por la cruz. Tú lo ves. ¡Te echo fuera! ¡Te reprendo! Y del diablo, tú. Búscame un palillo de dientes. Tú. Mírate a la cola si tú tienes cola igual que yo de diablo. Pero cuando tú tienes convicción de que tú eres un hijo de Dios, porque tú estás en Él, repito, tú no eres hijo de Dios, sino es porque tú estás en Él. ¿Le digo algo? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Están preparados? ¿No están preparados? ¿Sí? Amén. Dios tiene un solo hijo. ¿Tú sabes por qué tú eres hijo también? Porque tú estás en Él. Eso sí merece un aplauso. Entonces cuando Dios habla, Dios no te habla a ti. Dios le habla al hijo. Pero como tú estás en Él, tú recibes eso. Amén. Estoy orando para que no se vayan con dolor de cabeza de aquí. Dios tiene un solo hijo y le habla al hijo. Porque de Génesis hasta Apocalipsis habla del hijo. Pero tenemos que estar en Él. La iglesia tiene que estar en Él. Mi vida está escondida en Cristo. No vivo yo, vive Cristo en mí. No es religión. La religión no la inventamos. Me atrevo a decirlo, no hay ni musulmanes, ni indios. Es falta de revelación.
del Dios que quiere morar en nosotros. No hay denominaciones, es falta de revelación. Como no tienen revelación, se inventan una religión para buscar y atraer. Pero Dios tiene que hablar a través de alguien. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ya termino. Bendito sea el Señor. Amén. Ya cuando estamos en esa dimensión, empieza a haber milagros en nuestro entorno. Y quiero hacer una salvedad un momentico. Por ahí hoy en día están proliferando los consejeros. ¿No han oído eso? Psiquiatras, psicólogos, loqueros. Quiero traerte una revelación. ¿Qué te va a aconsejar alguien que no ha pasado por la cruz? No. Lo que quiero que tú lo entiendas. ¿Qué consejo te va a dar un psiquiatra que no haya pasado por la cruz? Un consejero que no haya pasado por la cruz. ¿Qué consejo le va a dar a un hijo que vive en Cristo? Estás perdiendo tu plata. Busca al Señor. Muere. Empieza una vida en Cristo. Y se resolverán todos los problemas que están en ti. ¿Qué te va a enseñar un muerto a un vivo en Cristo? Te lo digo, no te lo digo, que te duela. ¿Tú sabes por qué te enseñan muertos? Porque tú también estás muerto. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero levante la mano a los vivos. ¿En Cristo? Amén. ¿Qué me va a enseñar un muerto? Si yo soy el que tengo que decir arrepiéntete y busca a Jesús, pasa por la cruz. Han proliferado hoy consoladores nulos. Así dice Job, consoladores nulos son todos ustedes. ¿Qué me vas a enseñar? Lo que me está quitando mi platica. Para enseñarme tu muerte, tu Adán viejo. Iglesia, deja de ir a esos lugares. Iglesia de Jesucristo. La iglesia somos nosotros, el Senado de Dios. El verdadero pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Amén. Él tiene un plan especial con Israel. Y dice la Biblia que oremos por ellos. Pero el verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Somos nosotros su pueblo. Eso a los judíos y a los judaizantes no les gusta. Porque hay muchos que todavía nos están llevando al judaísmo y que compramos leyes del judaísmo. Viejo pacto. Yo estoy en la gracia. Llevando el judaísmo que haga la cosa como los judíos. Yo tengo una nueva denominación. Soy hijo de Dios. Amén. Está fuerte, pero sé que tengo que decirlo. ¿Sí o no? Sí. Eso es una salvedad. No deje que te ministre un caído. Amén. Así sea un médico, el médico chino. No deje que te ministre. Las enfermedades están después de la cruz. Amén. Porque la cruz la llevó él toda. Así es. Amén. Pero él no lo entiende.
Una cosa es la salvación y otra es la sanidad. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? 9 fueron sanos, pero fueron al infierno. No, yo voy a romperte la cabeza. 9 fueron sanos, pero murieron y fueron al infierno. Solo uno fue sano y fue al cielo, porque le dijo, tú eres el único que será salvo. ¿Sí o no? Estoy hablando por revelación. Si eres del espíritu bereano y después cuando llega a casa quieres verificar lo que estoy diciendo por la Biblia, aplícala. Los bereanos oían la palabra, decían, wow, y después iban a la casa a ver si era verdad. Revisa. Te autorizo que vaya, pero no tienes a cualquier cosa delante. Alguien que está muriendo para darte vida. Delante de ti tiene un pastor que está muriendo para darte vida. Y que secreto bien guardado te lo saco a la luz. Para que sepas quién eres. Secreto bien guardado. Manada pequeña. A mi Padre les ha placido daros el reino. Esto no es para multitudes. Un aplauso a Cristo. Esto no es para multitudes. Amén. Ocurre milagro. Cuando mueres en el proceso, cuando comenzaste a morir, como aquel hombre que le dijo vende todo, ahí empezó su muerte. Empezó su muerte. Por supuesto aquel dijo no, vender todo. Patica para que te tengo. Pero dijo, viste, Jesús sabía su corazón. Entonces justifica lo que dice Gálatas 4:9. Duro. Dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos del pacto viejo, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Conocidos por Dios. Conociendo a Dios, no teniendo información y siendo conocido por Él. Por eso es que dijo, y en aquellos días se acercaron muchos que dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lengua, hicimos milagros sobrenaturales. Y me quiero despedir con una revelación nueva. Lo que quiero es que este mensaje lo miren después. Porque es demasiado. ¿Sí o no? Pero no quiero irme y quiero cerrar con una nueva revelación. Todo aquello que Jesús hizo fueron señales sobrenaturales. ¿Señales? Pero eso no es Cristo en mí. La dimensión Cristo en mí es mayor que lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural sigue siendo natural. Lo sobrenatural sigue siendo, pero lo espiritual es de otra dimensión. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? Os recomiendo, iglesia, vuelvan a verlo. Amén. La prueba trae muerte. La prueba trae Cristo viviendo en ti. La prueba trae confianza, porque trae cruz. Y la Biblia plantea que estamos juntamente crucificados. Fuimos muertos
en la cruz y resucitamos con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, iglesia, sino vive Cristo en nosotros. Amén. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Quiero orar por ti para que Dios te abra el entendimiento y puedas entender esto. ¿Cómo se va a empezar a mover la iglesia de ahora en adelante? Amén. Amén. Inclina tu rostro, Padre, en el nombre de Jesús. A mi memoria viene, Señor, cuando te ponías delante de tus discípulos a exponer estas cosas increíbles, Dios mío, que no podíamos entender. Por eso tu palabra fue fuerte y decía: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tendrá parte conmigo. Y esa mala interpretación ha dado, Señor, oportunidad para que surjan las religiones. Y nuestro adversario se ha empeñado en que la iglesia no vea esto. Que no vea que todo comienza cuando empezamos a morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra vieja naturaleza, a nuestro Adán, y empezaste a vivir tú en nosotros. Y empezaste a enseñarnos como niños. Porque lo dijiste también, que aquel que no sea como un niño no verá el reino. Y empezaste a enseñarnos un nuevo vivir en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a entender esta tan grande revelación. Y sabemos, Dios mío, que cuando esto empiece a ocurrir, ya no estaremos fluctuantes. Ya no seremos fluctuantes de allí para acá, de aquí para allá, sino que estaremos firmes, Dios mío, viviendo y dando frutos y más frutos de tu presencia en nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque te estamos pidiendo algo que ya hiciste. Te estamos pidiendo algo que para nosotros la eternidad es algo lejano, pero para ti la eternidad es ahora mismo. Tú eres el eterno presente, el right now. Lo que te estamos pidiendo ya ocurrió. Por eso te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Un aplauso a Cristo. Gracias, Señor.